a la cultura en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. La Ley General de Cultura y Derechos Culturales, en su artículo 11, garantiza a los mexicanos a la protección por parte del Estado de sus derechos de propiedad intelectual, así como las producciones artísticas, literarias o culturales de la que sean autores. En materia de derechos de autor, México tiene un amplio camino. La primera ley federal de derechos de autor fue promulgada el 31 de diciembre de 1947, publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero del 48, con subsecuentes modificaciones, evidentemente. Y es la Ley Federal de Derechos de Autor la que tiene por objeto de salvaguardar la promoción del acervo cultural de la nación y la protección de los derechos de autor, artistas, intérpretes y ejecutantes, de editores y productores de las obras literarias, artísticas en todas las manifestaciones e interpretaciones, ejecuciones, así como los otros derechos de propiedad intelectual. En el marco del ejercicio de Parlamento Abierto, implementado por la Comisión de Cultura y Cinematografía en la 64ª legislatura, se organiza esta mesa de trabajo denominada Derecho de Autor, que convoca a expertos en la materia en el ramo cultural para unirse a la Junta Directiva de nuestra comisión y a los integrantes de la Subcomisión de Derechos de Propiedad Intelectual para el intercambio de ideas e información que contribuyan a la elaboración de mejores proyectos legislativos en materia y en beneficio de todos los mexicanos. Agradezco el interés de los expertos en el tema de propiedad intelectual que hoy nos acompañan. A esta convocatoria que lanzamos los diputados integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía, y que a partir de esta mesa de trabajo y para poder conversar las diversas perspectivas que existen en este tema. Esta retroalimentación sin duda es muy importante para todos nosotros, para el trabajo de nuestros legisladores, ya que tenemos la responsabilidad de diseñar un marco legal legislativo que se adecue a la realidad que viven los ciudadanos. Es por ello que esta Comisión de Cultura y Cinematografía mantendrá abiertos los canales de comunicación con los diversos sectores culturales de nuestro país. A mí me gustaría presentarles a continuación al diputado Santiago González Soto, quien es secretario de la mesa directiva de la Comisión y además coordinador de la Subcomisión de Derechos de Propiedad Intelectual, para que nos dirija unas líneas. Bienvenidos a todos. Bueno, primero que nada, la bienvenida a todos y cada uno de los que aquí se encuentran reunidos. Bienvenidos, esta es la Casa del Pueblo. Diputado presidente, igualmente muchas gracias por la participación que el día de hoy vamos a tener y que se da en este marco de lo que es este ejercicio de la Mesa de Trabajo de Derecho de Autor, y que está convocando a expertos y a todos aquellos que también tienen alguna asociación con motivo del derecho de autor. Quiero comentarles que efectivamente nos es muy grato participar en estas reuniones de Parlamento Abierto convocadas por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, la 64ª legislatura, y que efectivamente este Parlamento Abierto tiene la vocación en la que se ha estado impulsando no solamente por diputados, senadores, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en la convocatoria de la Cuarta Transformación. Y efectivamente lo que buscamos es escuchar todas las voces de todos los rincones del país, con la finalidad de poder someter a consideración del resto de los diputados la posibilidad de posibles modificaciones a la Ley de Derecho de Autor. Así es de que, bienvenidos, creemos que el día de hoy México se congratula por esta gran participación y queremos escuchar cada una de las ponencias que ustedes nos traen con la finalidad de nutrir esta Ley de Derecho de Autor. Así es de que gracias, bienvenidos y que sea enhorabuena y en bien del país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado secretario. Le pediría también si nos haría el favor de nombrar a nuestros invitados expertos quienes nos están acompañando el día de hoy, por favor. Por supuesto, igualmente la bienvenida aquí a nuestros compañeros diputados y la bienvenida al diputado Juan Martín Espinosa de Movimiento Ciudadano, al diputado
Mario Ismael Moreno Gil, también el polémico Mario Ismael. exactamente, ambos también de la Comisión de Cultura. Y le quiero dar la bienvenida a Guillermo González King, de Amprofom. Bienvenido. Quetzalí de la Concha, de Sempro. Bienvenida, Quetzalí. A Carlos Anaya, presidente de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana. Bienvenido también. Carmen Arteaga Alvarado, académica especialista en la materia de Derecho de Autor. Bienvenida. Igualmente a Kiyoshi Tsuru, académico especialista en esta materia también. Bienvenido. De igual manera a Juan Pablo Rojas, especialista en la materia. Juan Pablo. Bienvenido, Juan Pablo. Mario Casillas, presidente de la ANDI. Bienvenido, don Mario. De igual manera, Armando Báez, miembro de la Sociedad de Autores y Compositores. Bienvenido. Enrique Culebro Caram, Asociación de Internet MX. Bienvenidos. Eduardo de la Parra, abogado asesor de la CANEIM. Bienvenido. A Eric Castillo Oribe, de la AMPI. Bienvenido. María Fernanda Mendoza, especialista en la materia. Bienvenida, María Fernanda. David Rosales, miembro del Comité de Derecho de Autor de la AMPI. Igualmente, bienvenido. Igual a Emanuel García Cortés, especialista también en la materia. Si por alguna razón no nombré a algunos de los presentes y nos hicieran el favor de presentarse para que sepamos quiénes más se encuentran presentes. Además de ustedes, se encuentra aquí un grupo de asesores y asistentes de los compañeros diputados de esta Comisión de Cultura y Cinematografía, así es de que alguien más que por omisión o por no haberse registrado no lo hayamos mencionado. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias, diputado secretario. Y cabe mencionar que también nuestro compromiso fue invitar a un representante de la Secretaría de Cultura, representantes de Indautor. Se le convocó al director general de Indautor, Hugo Contreras, quien se disculpó, ya que estará del 18 al 21 de febrero fuera del país. Sin embargo, él ya solicitó tener el viernes 22 de febrero una reunión y estaremos trabajando y pasándole también toda la información. También nos comprometimos que íbamos a invitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se le habló para convocar al director Enrique Márquez, director general de Diplomacia Cultural, y lamentablemente no tuvimos una respuesta oportuna a su asistencia. Entonces, que quede constancia que a través de la Comisión de Cultura y Cinematografía se les hizo la invitación y estarán informados también. Bueno, antes de pasar a la dinámica de esta reunión, algunos de ustedes ya nos hicieron el favor y el honor de participar con nosotros en otras mesas de trabajo, en donde se les pidió primero su autorización, y se las pido nuevamente para que toda la reunión sea grabada para tener una versión estenográfica y que más adelante ustedes puedan tener información de todo lo que se dijo y de cada uno de los participantes. Si hay alguien que no esté de acuerdo, favor de manifestárnoslo. La dinámica en la que estamos tratando de hacer, ya en ocasión pasada ya tuvimos una retroalimentación con todos y cada uno de ustedes, algunos que no estuvieron presentes. Se les está entregando una versión de las propuestas que hicieron cada uno de ellos. Es por eso que decidimos hacer esta segunda mesa de trabajo, en donde estamos pidiendo si ya podíamos aterrizar quizá en blanco y negro las ideas y propuestas de lo que se platicó. De hecho, les pedí, los convoqué que tuvieran alguna reunión ustedes para que fueran avanzando en los temas. Así que, por respeto a todos los demás y por los tiempos, la idea es que tengamos 5 minutos por participante para realizar la exposición, y si ya tenemos propuestas concretas, porque ya la reunión pasada supimos de la problemática, y al término de esas intervenciones se abría una mesa de sesión de preguntas y respuestas acerca de la exposición de cada uno. Así que, si quieren, comenzamos, y me gustaría pasarle el micrófono. Tiene la palabra Guillermo González King, por favor. Les encargo el micrófono inalámbrico. Ahí está ya. Gracias.
Muchas gracias, señor presidente, y gracias a todos los presentes. Y si me lo permite, las dos propuestas puntuales que quisiéramos presentar, si bien es la apreciación de la parte de productores musicales, quisiéramos que la exposición la hiciese la Sociedad Mexicana de Fonogramas, Videogramas y Multimedias, o MEXFON, que es la sociedad de gestión colectiva a nombre de los productores de la industria musical. Si me lo permite, quisiera ceder la palabra a José Miranda, que es el director jurídico de esta sociedad. Señores, ¿me ayudan con el micrófono, por favor? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Pues básicamente en nombre de la Sociedad de Productores de Fonogramas y en representación de las compañías disqueras, una de las intenciones es no buscar mayor protección, porque creemos que la que tenemos hoy día es suficiente. Lo que queremos básicamente es poder ejercerla. A diferencia de otros titulares de derechos, están debidamente, aparte protegidos, tienen la posibilidad de poder ejercer sus derechos. En el caso de los productores de fonogramas, por ejemplo, no existe la posibilidad de que haya una infracción en materia de comercio tratándose de comunicación pública. Entonces, esto limita el tema de la protección para el productor y básicamente es lo que estaríamos intentando. Por otro lado, también ya en ocasión pasada, hace aproximadamente 10 años, a través del licenciado Báez, que tuvo la gentileza de ayudarnos con ello, se logró que en la Ley Federal de Derecho de Autor se pudiera eliminar el requisito previo de acudir ante una instancia administrativa para posteriormente acudir a una instancia civil, que básicamente es lo que estaríamos buscando en esta ocasión, que los procedimientos para los temas de derecho de autor en general, no solamente para el productor, sino que para cualquier titular de derechos, no sea tan engorroso. En el tema actual, para quienes no conocen la problemática del ejercicio de los derechos de autor, resulta que nuestro grueso de usuarios para todos los titulares de derechos de autor son básicamente los establecimientos abiertos al público. Entonces ahí tenemos que los restaurantes, bares, discotecas, etcétera, quienes tienen la necesidad de contar con una autorización por parte de los titulares de derechos, si es su decisión no tener a su disposición la licencia, pues bueno, tienes que ejercer algún derecho a través de un procedimiento ante las autoridades. Hoy día ese procedimiento te puede llevar 5, 6, 7 o 10 años y se los digo por haberlo vivido. Y entonces dentro de 5, 7 o 10 años el restaurante, el bar, la discoteca ya cerró. Entonces tu derecho pues finalmente no fue debidamente ejercido. Lo que estaríamos buscando es de que tratándose de la protección y del ejercicio de los derechos de autor no sea tan tardado y engorroso el procedimiento. Estaríamos buscando, si es que es posible, que haya un procedimiento al que denominaríamos, por una mera nomenclatura, un procedimiento especial en derecho de autor, en el que fuera un procedimiento sumario, en donde los procedimientos ante las autoridades, en este caso jurisdiccionales, no sean tan tardados. Básicamente son estos dos temas los que nosotros quisiéramos poner en la mesa para poder pues bueno, seguir adelante con el tema de la protección de los derechos. Muchísimas gracias. Y justamente ese es el tema de esta segunda mesa de trabajo, ya ir teniendo concreto las propuestas. No sé si ustedes ya las traigan porque las podemos ya empezar a trabajar con el grupo de asesores y con los diputados de la comisión. Eso ya no lo dejan y empezamos a trabajar para que en una tercera mesa podamos hacer ya una lectura de la iniciativa como tal, que sea una aportación de todos ustedes en base a estas necesidades o problemáticas que tienen. Nosotros podamos trabajar con los asesores, con los diputados y poder hacer una lectura antes de que se suba al Pleno. Si me permite, diputado presidente, darle la bienvenida al abogado Juan Ramón Obón. Bienvenido a esta mesa de Parlamento Abierto y de igual manera esperando su participación. Mandamos un documento aquí
al señor presidente de la mesa, al diputado Sergio Meyer, y a mis colegas también se los hice llegar por correo electrónico, haciendo algunas observaciones con respecto a la ley. Una realmente de mis preocupaciones en eso, en mis inquietudes, es qué vamos a hacer en el trabajo. Aparentemente resulta que es una pregunta que requeriría una respuesta muy obvia, pero aquí hay dos cosas. Es decir, durante la vigencia de esta ley hemos estado encontrando una serie de parches. Y por un lado, y por otro lado, hay muchas cuestiones, hay muchas críticas de muchos especialistas y de gente que está viviendo el día a día esta materia, de que hay muchas cuestiones que adolecen de técnica legislativa, de que es una ley que tendría que reverse de fondo, ¿no? Hay muchas cosas en el tintero que se quedaron en el transcurso de este periplo, digamos, legislativo, para llegar a la ley de 1997. Cuestiones que se quedaron en la ley de 63, o en la ley de 56, en la ley de 47, por ejemplo, mucho en lo que hace medidas provisionales, por ejemplo, ¿no? Mucho cuestiones de prueba o de legitimación o de obligaciones de los usuarios con respecto a las sociedades de gestión colectiva cuando utilizan este material digno y protegido por el derecho de autor. Cuestiones que se han perdido, realmente se quedaron pues en el tintero, no están ahora en esa situación. A analizar capítulo por capítulo la ley, cosas no todo es malo, evidentemente hay muchos aciertos, hay muchas cuestiones, pero es una ley que tiene que verse más a fondo, ¿no? No sé si en este momento, pues obviamente hay muchos intereses, ¿no? Y eso es lógico, cada sector o cada participación pues habla de como le digo en la feria, ¿no? Pero sí hay cuestiones que son un denominador común. Por ejemplo, ya lo apuntaba el licenciado José Miranda, y esto es un proyecto de ley de un procedimiento especial que lo vinimos trabajando hace muchos años, y no sé por qué se estancó en un momento dado este proyecto, que era precisamente para facilitar el ejercicio del derecho ante los usuarios o ante aquel que no cumple con el derecho. Creo, y eso no sé si forma parte de la leyenda urbana, pero el argumento parece que de base para congelar ese proyecto vino de un alto funcionario o una alta funcionaria del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que manifestó que si se daba pauta a ese procedimiento, el INPI iba a perder dinero. Ese fue el argumento jurídico para que aquello quedara desterrado. Tenemos situaciones, por ejemplo, el aspecto de infracciones en materia de comercio, infracciones en materia de derecho de autor. Y en las de derecho de autor ni son todas las que están, ni están todas las que son, ¿no? Hay muchas cuestiones administrativas que nada tienen que ver, y esa partición en las infracciones con el argumento que había partes que eran cuestiones de comercio, ¿no? Es decir, no es un argumento válido, lo único que hizo fue debilitar a la institución, que es la Autoridad Administrativa de Aplicación de la Ley, que es el Instituto Nacional de Derecho de Autor, a quien se le debería dar mucho más atribuciones y mucho más fuerza. O sea, una de las peticiones que hemos dicho, bueno, sacar las infracciones del INPI y traerlas a derecho de autor. Digo que es el nicho natural donde esas situaciones deben verse. Esta separación trajo muchos problemas. Desde luego, todos los que se dedican a la propiedad industrial, sobre todo la cuestión de marcas, se van a dar cuenta de una cosa, que la justicia pronta y expedita es una entelequia. Tienen que agotar un procedimiento administrativo larguísimo, más largo que la esperanza de un pobre, ¿no?, para poder llegar a una resolución de una autoridad administrativa que tal vez o esta puede ser confirmada por el Poder Judicial a través de un amparo, para que en el momento el afectado pueda iniciar acciones contra un infractor en materia de marcas, por ejemplo. Digo, cuando han pasado 5 años tal vez de litigio, el problema es que cuando tiene uno esa sentencia, el señor que infraccionó la marca ya ni siquiera existe. Entonces, ese tipo de separaciones nos trajo el problema en derecho de autor, que incluso llegó a haber una tesis aislada, diciendo que teníamos que agotar el procedimiento de infracción como una condición preprocesal para poder iniciar acciones
en defensa de los derechos. Afortunadamente esta situación se pudo resolver con una reforma en 23 de julio de 2007, ¿no?, que quitó este problema. Ese tipo de problemas sí nos traen a todos los que litigamos o manejamos esta materia ese problema. Por eso un procedimiento especial en materia de derecho de autor es una cuestión vital, porque es la respuesta a dos cosas fundamentales: al compromiso que tenemos como país de cumplir con nuestros tratados internacionales, donde todos ellos dicen hay que tomar medidas prontas y expeditas para cumplir con la ley. Y esto es un reflejo de la justicia pronta y expedita que está consagrada en nuestro artículo 17 constitucional. Creo que eso es fundamental. La vez pasada yo hice la observación de que podemos tener una ley primorosa, ejemplar, bellísima, con todos los principios fundamentales del derecho de autor, los derechos conexos, y diciendo maravillas del derecho. Pero si esa ley no tiene dientes, si esa ley no tiene cuestiones efectivas para hacerlas valer, no sirve de nada. Eso es lo que yo podría decir en este momento, y muchas gracias, compañeros, por la atención. Muchísimas gracias, doctor. Si esa fue la bienvenida. Veo además que hizo la tarea de pasada, nos trae aquí el proyecto de reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y trae aquí ya bien planteada. Esto era lo que necesitamos para empezar a trabajar y en su momento ya sentarnos en la mesa con los expertos, con los diputados y con los asesores para darle vialidad. Esto era justamente lo que estábamos necesitando. Le agradezco mucho, bienvenido. ¿Continuamos? Sí, si me permite nada más, nuevamente, diputado presidente, darle la bienvenida a nuestra compañera, la diputada del PAN, Ania Gómez. Diputada, bienvenida. También integrante y secretaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Tiene la palabra Quetzalí de la Concha. Acá está. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por continuar con este espacio de trabajo para revisar nuestra querida Ley Federal de Derechos de Autor. Y bueno, retomando nuestra mesa anterior, yo solamente quisiera mencionar y reafirmar pues que finalmente tenemos una ley que fue creada para un mundo analógico y con esas herramientas, y el mundo ha estado cambiando, los usuarios han estado cambiando y las formas en las que se pueden comunicar, transmitir y copiar cualquier obra artística también han cambiado, han crecido, y así como son herramientas, también pueden ser una puerta para un uso indiscriminado, que los autores pues ya no ven sus derechos reflejados ahí o el respeto y el reconocimiento de sus derechos reflejados ahí. Entonces, bien, pues como presidente del Centro Mexicano de Protección y Fomento de Derechos de Autor, en el que nos dedicamos específicamente a las obras literarias, al texto, pues nos preocupa de manera muy puntual el tener una regulación más efectiva y con una información más clara en cuanto al concepto de lo que es la copia privada, para integrar también esta naturaleza digital. También nos preocupa la remuneración o la compensación por la copia privada, que es importantísima, y es importantísima para el desarrollo del trabajo de las sociedades de gestión colectiva en general. Y aquí hago un paréntesis: las sociedades de gestión colectiva hoy por hoy somos fundamentales en el ejercicio de los derechos de autor. En un mundo lleno de posibilidades, pero al mismo tiempo tan atomizado, tan informado y con tal inmediatez en la consulta, en la copia y en el compartir todo tipo de información, pues solo la sociedad de gestión colectiva, como representante de los titulares de derechos y de los autores, tiene esta capacidad de ejercer sus derechos, de administrar sus derechos, de representar sus derechos, de hacerlos presentes y de fomentar. De ahí es muy importante también en la naturaleza de estas sociedades, fomentar qué es el derecho de autor, su importancia y por qué debemos de respetarlo. El reconocer la función de las sociedades de gestión colectiva también irá de acuerdo a la legislación internacional actual.
Tanto el TPP como el TEMEC, que han sido los documentos discutidos más recientemente, la reconocen como una figura clave en la defensa de los derechos de autor. Entonces, bueno, ese es un paréntesis que vale la pena hacer, porque para el ejercicio de esta compensación o de esta remuneración por la copia privada, pues la figura de la sociedad de gestión colectiva es fundamental. Entonces, sería ideal no solo revisar la redacción del artículo de la compensación por copia privada, sino también complementar en el reglamento cómo es que podemos ejercer de una manera más efectiva las sociedades de gestión colectiva esta representación, administración y derechos. Y finalmente, para ser muy puntuales y continuar con esta mesa de propuestas, pues volver a poner el reflector en el artículo 148, en la fracción octava, en la que se adicionó una excepción a los derechos patrimoniales. Esto quiere decir que es una excepción a pagar derechos a los autores. Y en esa excepción, pues quedó ambigua. Finalmente el texto dice que no se tendrá que pedir autorización del autor o titular de derechos para personas con discapacidad. Esto, hay que tener presente, responde a la firma del Tratado de Marrakech, en el cual se reconoce que en el caso de los invidentes y débiles visuales debe de haber una mayor participación y pueden existir excepciones para poder hacer este tipo de publicaciones tan especializadas. Entonces, lo ideal para que también estemos correspondiendo a la firma de ese tratado y a toda la información que ese tratado nos da, sería que esta excepción del 148 fuera complementada y hablara de que se trata de obras literarias y que se trata de una excepción para personas invidentes y débiles visuales. Y bueno, por mi parte, estos son los puntos que quiero resaltar este día y en esta mesa, y agradezco nuevamente su atención y su tiempo. Gracias, Quetzalí de la Concha, representante de SEMPRO, y pues esperaríamos nos ayudes presentando esa propuesta, la modificación del 148, con mucho gusto la revisamos, la tendríamos aquí y trabajaríamos en ella, si nos ayudan con eso. Gracias. Lo que ha dicho mi compañera Quetzalí, no sé, con el documento que hice llegar a mis colegas, precisamente el punto 5 refiere a esta preocupación de la fracción octava del artículo 148, y si se coincide en la reforma, ¿no?, en la publicación de limitarla a las cuestiones de los invidentes o débiles visuales, es decir, para tener congruencia con el Tratado de Marrakech. Creo que la modificación ahí es muy sencilla, no simplemente casi es tomando el texto del tratado. Ya viene en el proyecto que nos… En el punto 5. Ok, Gracias. perfecto. Pues ahí está, ya avanzamos. De igual manera, diputado presidente, si me lo permite, darle la bienvenida al diputado Carlos Carreón, también del Partido Acción Nacional. Bienvenido, diputado. Igual, secretario integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Bienvenido, diputado. Le pasamos el micrófono a Carlos Anaya, que es presidente de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana. Gracias, diputado. Buenas tardes. Bueno, yo lo único, en la sesión pasada yo comenté uno de los temas que a nosotros nos preocupa, es cómo queda el tema de derechos de autor en el Tratado de Libre Comercio. Esto porque nosotros en octubre del 2017, las 3 cámaras de editores de Canadá, tanto la parte inglesa como la parte francesa, la Cámara o el organismo de editores de Estados Unidos y la Cámara Nacional de Industria Editorial Mexicana, entregamos una carta con una posición muy clara acerca de los derechos de autor y la necesidad de que se respetaran irrestrictamente, incluso que se regulara el tema de Marrakech y se regulara el tema tecnológico. Esto voy a dejar la carta a la Secretaría Técnica para que la puedan contemplar. Me parece que es muy importante, sé que esto lo trata el Senado, pero yo desde aquí pediría que lo aborden y tengan cuidado. Creo que una de las cosas más importantes es que
cuando menos en este espacio, en el mundo del libro, las cámaras de los 3 países nos pusimos de acuerdo. Y eso, no se crean, no es nada fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí lo dejo porque creo que es relevante. El otro tema que yo planteé en la sesión pasada y lo traigo a colación es el tema de la piratería, en abundancia de lo que dice Quetzali, y lo que buscaríamos nosotros es que la ley y la propia Cámara de Diputados se dirija a la Fiscalía para que realice de manera objetiva y de manera real la investigación y la persecución de esto, que nosotros no creemos que es algo eventual, sino es parte de un sistema organizado de ilegalidad. Entonces, esto sería el otro tema que nosotros planteamos. Y uno tercero, que tiene que ver con el reglamento del Instituto de Derecho de Autor, es el tema del ISBN. El ISBN y el ISSN, en general en todos los países, es gestionado por las cámaras del libro o en todo caso por las bibliotecas nacionales. Aquí, por obra y gracia, no sabemos qué, lo tiene el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que no tiene que ver con él. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros desde la Cámara solicitamos es que sea revisado de tal manera que el ISBN se asigne al lugar que corresponde, que es la Cámara de la Industria Editorial, porque es un número que permite identificar que el libro es distinto a cualquier otro, y 2, generar toda la estadística que nos puede dar para la información a todo mundo de lo que es el libro. Esto es una petición muy clarita, muy necesaria. El ISBN, la Agencia Mexicana del ISBN, que es atribución del Estado asignarla a algún lugar, tendría que ser asignada a la Cámara. Eso es todo lo que tengo. Gracias. Muchas gracias, Carlos Anaya, presidente de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana. Diputado presidente, si me permite darle la bienvenida también al diputado Ricardo de la Peña Marshall. Diputado, bienvenido. De Movimiento Ciudadano, del PES, Partido Encuentro Social, y asimismo, para conocimiento de todos nuestros invitados, se encuentra también con nosotros Ricardo Fuentes. Él es el asesor de Cultura del Grupo Parlamentario de Morena. Así es de que, Ricardo, bienvenido también. Gracias, bienvenidos a los dos. Cedemos la palabra a Carmen Arteaga Alvarado, que es académica especialista en la materia. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo coincido con las propuestas hechas antes en algunos puntos. Me parece que, de acuerdo con el documento que mandó el licenciado Juan Ramón Obón, están propuestas que incluso yo sugerí la vez pasada. Se trata sobre todo de expresiones de culturas populares. En ese punto coincidiríamos, que yo creo que sí se requiere una revisión. Y me parece, bueno, que el avance que dio el licenciado Ramón Obón con estas propuestas y estas menciones que hace sería muy buen punto de partida. Realmente la redacción tal cual no la elaboré, porque creo que primero sugiero que se debe hacer con base en una primera propuesta qué artículos, y sobre todo definir si sería una ley como están proponiendo tanto tú, Juan Ramón, como José Luis Caballero, que dicen que podría ser un ordenamiento independiente. Pues tendríamos tal vez que valorar si sería o no necesario hacerlo, ¿no? En principio me parece que podría ser eso. Digo, me parece muy interesante la propuesta. O bien yo me atrevería a sugerir que tal vez dejar en la ley los mínimos indispensables y pensar en un reglamento, incluso un reglamento especial en materia de expresiones de culturas populares, como podríamos hacerlo en otras materias. La propia ley da la posibilidad de que existan varios reglamentos a la ley. Entonces podríamos tener un reglamento tal vez a nivel de expresiones de culturas populares, si fuera el caso. Y bueno, también en el otro tema en el que coincidimos son las limitaciones y excepciones, concretamente en lo que comentaban para la industria editorial. Yo creo que sí hace falta que revisemos el contenido de la última de las fracciones del artículo 148, que intercambiemos, sobre todo a estas alturas donde ya se tuvo aplicación de esta última, o que tenemos interpretación del Poder Judicial de esta última fracción del 148, para ver
de qué manera podemos precisarla para que no quede tan ambigua. A mí también, desde mi punto de vista, es una fracción que quedó demasiado amplia, con el riesgo de que se le dé una aplicación más allá de lo que implican o de lo que representan las excepciones a los derechos patrimoniales, que es algo muy delicado. En términos generales, esas serían mis propuestas, y yo me permitiría simplemente pedir que cuando se tenga un documento integrado pudiéramos seguir con las reuniones de trabajo para analizar. Puede ser valioso los diferentes puntos de vista, aunque no sean nuestras propias propuestas, pero sí poder opinar sobre las propuestas que hagan los compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen Arteaga Alvarado, quien es académica y especialista en este tema. Pasaría el micrófono a Kiyoshi Tsuru, quien es académico, especialista también en temas de derechos y en temas de videojuegos, quien trae también un punto de vista, una perspectiva con respecto a esos temas. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario, y agradezco otra vez esta iniciativa, señores diputados, porque es importantísimo hablar de derecho de autor, sobre todo en la era digital. Esta es la primera vez, probablemente en una década, en donde hay una mesa de esta envergadura, de esta magnitud, y con la seriedad con la que se está tomando el tema, sobre todo tomando en cuenta el patrimonio cultural que tiene México que ofrecer al resto del mundo. Con la salvedad de que haga llegar yo a esta mesa estos puntos por escrito, quisiera yo enfatizar algunos de los puntos que se han comentado y que comentamos en la primera reunión, sobre todo en que es muy importante analizar a la hora de legislar el origen y función social de la propiedad intelectual, ¿no? Es decir, no solamente los derechos exclusivos en tanto derechos exclusivos, sino cuál es su ratio legis, por qué existen y a quién benefician, que es a los autores y los titulares. Bueno, haciendo hincapié en lo que comentábamos la vez pasada, es muy importante que podamos implementar los tratados de OMPI de Internet. México es miembro desde el año de 1996 de los tratados de OMPI de Internet. Por alguna razón no han sido completamente incorporados en nuestra legislación nacional, y aquí hay puntos muy importantes que se pueden tomar directamente de los tratados y bajar a la legislación nacional. Por ejemplo, las medidas tecnológicas de protección. Estas medidas tecnológicas de protección permiten al autor dar seguimiento de su obra, cómo se está explotando, si se reproduce, se distribuye, si se comunica, etcétera, y sobre todo se permite enterarle directamente las regalías al autor por estas explotaciones y relacionadas con sus derechos patrimoniales. Aquí tenemos también la puesta a disposición y tenemos la reproducción efímera, pero haremos llegar un breve resumen de los tratados. Coincido con mis antecesores en la mesa en relación con los tratados del libre comercio. Tanto el TPP como el TEMEC, como el TELECUEM con Europa, tienen principios novedosos sobre la propiedad intelectual y obligaciones para los estados parte. Entonces, también me abocaré a la tarea de hacer un resumen de cuáles son estas nuevas obligaciones y cómo se están tratando alrededor del mundo. En el tema que menciona usted, señor presidente, de los videojuegos, creo que es muy importante poner sobre la mesa que el valor de la industria de los juegos en el mundo es aproximadamente de 140,000 millones de dólares, comparada con la industria de la cinematografía, que es como de 40,000 millones. Aquí hay una gran oportunidad para los desarrolladores y para los empresarios mexicanos. Es por lo tanto importantísimo que pongamos un marco jurídico que le permita a nuestros jóvenes mexicanos ir creando sus estudios de videojuegos y ir creando carreras que tengan que ver con el derecho de autor digital. Aquí también tenemos una arista que es el de las culturas populares y pueblos indígenas. Hoy por hoy, uno de los principales vehículos para darle a conocer a México este patrimonio cultural de la humanidad, para que México dé a conocer en el mundo este patrimonio cultural,
tiene que ver con los videojuegos, dada su rapidísima adopción alrededor del mundo. Y aquí quisiéramos proponer algunas modificaciones a la Ley Federal de Derecho de Autor, a la Ley de la Propiedad Industrial, al Código Penal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, con un especial énfasis en ayudarle con regulación específica a los peritos de la Fiscalía, porque se trata de productos novedosos y de derechos novedosos. Muchas gracias. Muchas gracias, Kiyoshi Tsuru. Pues estamos abiertos, esperamos la propuesta con mucho gusto para que la analicemos y la trabajemos acá. Está nuevamente en su terreno la propuesta para que la trabajemos desde acá. Cedemos la palabra a Juan Pablo Rojas, también especialista en la materia. ¿No está de este lado? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a esta mesa, señor presidente. Gracias a los diputados también por darnos esta oportunidad de participar en estos foros. Y pues yo coincido también con lo que han dicho mis colegas respecto a lo que comentaba el licenciado Bon de dar un procedimiento especial antiindautor, lo de la protección en Internet para los contenidos, el seguimiento, y en especial yo el tema que también veo es la cuestión de videojuegos que menciona Kiyoshi, ya que hace poco vi una nota que CONADE ya los está reconociendo también como un deporte, los eSports, que es algo muy importante, que es algo que nos da una idea de lo importante que están llegando a ser en el tanto nacional como en lo internacional, y que sí requieren tener un marco especial de regulación, tanto la Ley Federal de Derecho de Autor, la Ley de Propiedad Intelectual y un marco regulatorio para su protección, tanto de los creadores. Y también por otro lado, coincido con lo de el arte popular, que también es una forma de darnos a distinguir en el mundo y que sí requiere cierto grado de protección especial por el tipo de obras que son, que muchas vienen muy antiguas, ya están en dominio público, pero ahí lo interesante es ver cómo se llegan a proteger estas obras. Creo que ahí es donde se abonaría dar una propuesta en base a estos temas para reformar la ley y la legislación aplicable además que se necesite. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Cedemos la palabra a Mario Casillas, presidente del ANDE. Gracias, buenas tardes. También, llegué muy a tiempo cuando estaban empezando a hablar, pero gracias. Sí, yo insisto, perdón, no soy abogado, no hablo técnicamente, hablo desde mi sentimiento, lo que yo creo que está sucediendo. Primero, ya lo dije la vez pasada, necesitamos más apoyo jurídico para que podamos nosotros, los interesados en cobrar a los usuarios, que nos paguen, porque nos dicen no te pago y hazle como quieras. Eso me preocupa muchísimo, porque nosotros como actores y cantantes tenemos que andar de lugar en lugar, de puerta en puerta, para tratar de que nos paguen. Un derecho que tenemos en una ley, pero que no hay jueces que la interpreten como la interpretamos nosotros. Porque si ustedes saben, tendré que ponerle una palabra que anda en todo México y todos van a saber de qué se trata. Hay un huichacol o huichocol electrónico, porque cualquiera puede abrir una válvula con un teléfono celular. Cualquiera puede copiar una canción, una novela, una película, todo lo pueden copiar y los más perjudicados somos nosotros. Hay otro asunto muy importante. Tenemos que plantear en la ley cómo debemos tratarnos unos y otros. De todas las sociedades no hay tarifas donde determinen que yo cobro 3, tú 5, el otro 10 y el otro 1.
No lo tenemos. Tenemos que pelearnos entre nosotros y contratar abogados que se llevan todas nuestras utilidades y el dinero que es para los socios se lo llevan los abogados. Desgraciadamente, no hay en el Instituto de Derecho de Autor, no existe alguien que dé resultado y que dé exactamente las tarifas que le corresponden a cada uno. Eso es lo que a mí me interesa muchísimo, que se establezcan en la ley o en el reglamento las tarifas que corresponden a cada uno, porque libremente yo puedo decir, a mí me corresponde cobrar en las sinfonolas 5 pesos por cada canción que se toca, o puedo decir, dame 1 peso por cada 5 pesos que te echan. En la sinfonola dame 1 peso para los artistas. Hay 50,000 sinfonolas en el país. Si me dan 1 peso diario, yo puedo pagar abogados y puedo darles a mis socios una buena cantidad de regalías. Pero entre nosotros andamos peleando a ver cuánto me toca a mí, cuánto te toca. Ha habido muchas veces, varias, que en la anterior administración trataron de hacer una ventanilla única. No es posible la ventanilla única, porque siempre hay uno que se agandalla. Así, como lo digo, así es. La verdad, necesitamos que entre nosotros alguien nos ponga de acuerdo, una autoridad que nos ponga de acuerdo, porque entre nosotros no lo vamos a resolver. Yo les digo, tú me tienes que dar tanto, ¿por qué te llevas tú más que yo? Porque así me permiten. Pues sí, no, tiene que haber una autoridad que lo impida. Bueno, esto tenía que decirlo porque yo hago la comparación con el huachicol y es exactamente lo mismo, porque de internet bajan todo lo que quieren, igual que las válvulas de los ductos, igual o más, porque ahorita en este momento cualquiera trae un teléfono celular y puede copiar todo lo que quiera del internet, y que se legisle sobre el internet, señores diputados. Legíslenlo, porque el internet es una arbitrariedad total que a todos nos perjudica, a todos, no nada más a nosotros, a todos, cantantes, actores, editores, compañías grabadoras, todos, el país. Y también insistir, van a decir que qué necio, no es necesario, soy terco y vehemente, necesito que se apruebe el Tratado de Beijing. Es urgente, ya van 6 años y no aprueban. El de Marrakech fue después, yo estuve presente en Suiza. Y ya se aprobó el de Marrakech, ok, perfecto, no lo critico, pero sí que se pongan las pilas y que aprueben también, porque nosotros tenemos una gran producción de contenidos que vendemos a todo el mundo. Y ahí van nuestras imágenes y nuestros textos y nuestras voces, todo. Ahí va a todo el mundo, que las compañías están vendiendo. Pero ahora vienen compañías extranjeras y se están apoderando de nuestro sistema en todo el mundo. Netflix ya se apoderó, ya está aquí con nosotros y no nos paga. Hay algunas sociedades que sí les pagan, sí, pero tiene que haber una legislación o una ley o una sociedad, una oficina, la dirección del instituto, que ponga orden en eso, porque nos están invadiendo. Es una invasión impresionante. Yo porque no oigo que hablen de eso. Y es la peor invasión que nos están haciendo del extranjero. No se necesitan armas. Nos están invadiendo con la palabra, con la voz y con la imagen. Ya lo dijeron en una ocasión. En México saben más de Superman que de nuestros héroes. ¿Por qué? Porque permitimos nosotros que intervengan en todas las plataformas y no pagar. Hay sociedades que sí tienen dinero y les cobran. SOGEM es un ejemplo. Qué bueno que les cobre.
pero también nosotros tenemos derecho a cobrarles y que nos paguen a nuestros artistas y nuestros cantantes. Entonces, yo insisto, la copia privada es urgente que se analice y que se firme una ley donde contemple la copia privada. Aquí está todo lo que han estado haciendo en SOGEM. Todo. Si yo les leo esto, no, pues entréguenlo a un jurídico que diga, analízame esto y tráeme las conclusiones. Entonces, yo les pido, por favor, señores diputados, que intervengan en esto y que tengan un jurídico que analice todos estos problemas. Son muchísimos, muchísimos, y no los podemos resolver aquí. Tenemos que trabajar más, tenemos que traer más propuestas, tenemos que decir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en el país, por qué tenemos que recurrir a despachos de abogados. Está bien porque conocen la materia, pero eso nos cuesta muchísimo. A las sociedades pobres ya ni vienen. ¿Qué hacemos con los bailarines? ¿Qué hacemos con los escenógrafos? ¿Qué hacemos con los fotógrafos que también están en la ley? Ya ni vienen porque no les hacemos caso. Entre nosotros tenemos una coalición donde de pronto aparecen, pero aquí necesitamos que estén todos presentes y todo el mundo diga su punto de vista. La práctica de estar yendo a las compañías que transmiten por el aire que es mexicano. He insistido varias veces en la administración pasada, en el departamento del distrito, que ahora es la Ciudad de México, con el licenciado Mancera, le solicitamos varias veces que lo veíamos, que nos entregara una lista de todos los antros que hay en el Distrito Federal para poder ir a cobrarles. Nunca nos apoyaron en eso. Y nosotros le ayudábamos en sus festivales. Hacía un festival para los ancianos en el auditorio, llenaban el auditorio y yo le prestaba a los artistas. Iban con nosotros los artistas para él. Y nunca nos facilitó esa lista de los antros. Así como eso, seguramente hay muchísimas copiadoras por el país que copian los textos en las universidades, en las secundarias, en todas partes. Así es lo mismo, es el huachicol literario. Sí, para que lo entendamos. Ahora que está tan de moda el huachicol, así lo vamos a poder entender de todo lo que nos roban, porque es la piratería. Es un robo. Pónganle el apellido que quieran, pero es un robo. Entonces, yo les pido a los diputados, agradezco a Sergio Mayer, diputado presidente de la comisión, que nos convoque y que nos escuchen, porque luego no nos escuchan. En la nueva ley, la modificación de la ley del 92 o así, nosotros nunca fuimos convocados. Jamás. La hicieron en la Cámara seguramente y nos enteramos hasta que apareció la ley. Ni modo, tenemos que respetarla. Ok, entonces me pondré a trabajar seriamente en traer modificaciones a la ley. Sí, y mi jurídico, les pago poquito, pero trabajan bien. Ok, bueno, gracias. Interesante reflexión, Mario Casillas, presidente de la ANDI. Tendremos que ver y trabajar en las bases, lineamientos y criterios justamente para poner esas tarifas de las que hablas. Y una de las asociaciones que está muy avanzada en esos temas, ahorita que lo mencionabas, Mario, de que cómo hacerle para lograr cobrar y para lograr a buen término el trabajo de todos los que están dentro de una asociación, justamente es la Sociedad de Autores y Compositores, quienes ellos realmente han hecho un trabajo extraordinario, no solamente en México, sino a nivel internacional, y los ponía como ejemplo en la reunión pasada, para ver si podemos tomar como ejemplo y trabajar y ver cómo están ellos en esos temas. Y me gustaría, justo que está ahí cerca, pasarle la palabra a Armando Báez, quien es miembro del SACM, de una vez para que nos platiquen y nos aporten también.
Saquen. Sí, no te preocupes. Gracias, Ya diputado está. presidente. No, voy a hacer una pequeña aclaración. Yo soy presidente de la Sociedad de Gestión Colectiva que representa el derecho conexo de los músicos. Y también en este momento presido la coalición por el acceso legal a la cultura, donde la mayoría de las sociedades de gestión que estamos aquí presentes y parte de la industria, la mayoría de la industria, también son miembros y trabajamos activamente para poder generar iniciativas que defiendan la materia. Y precisamente lo que decía Kiyoshi Suro, quiero yo también felicitarlos, porque es muy difícil encontrar en el legislativo oídos para este tipo de foros, para este tipo de materia, que es una materia especializada. Entonces le agradezco a las diputadas y diputados que están presentes, a ti, presidente, por permitirnos el uso del micrófono, que seamos escuchados. Y precisamente lo que decía nuestro compañero José Miranda y el licenciado Ramón Obón, en el 2009, para que vean la dificultad, en el 2009 presentamos esa iniciativa, licenciado, presentamos la iniciativa de la que usted hizo referencia. Yo era legislador en ese tiempo y se tardó 4 años en que se pudiera aprobar. Y además ya cuando se aprobó la fueron desmenuzando hasta dejarla muy raquítica. Entonces, qué bueno que tengan la intención de verdad de hacerlo y precisamente que quisiera yo proponerles que a través de la coalición por el acceso legal a la cultura, donde los presidentes decanos es el maestro Manzanero, el maestro Sebastián, el maestro Hernán Lara Zavala, y a través de nosotros podamos recopilar todas estas iniciativas que se han vertido el día de hoy y podamos entregarles un documento a la brevedad en tiempo y forma para que ustedes puedan tener el conocimiento, obviamente con su índice de cada una de las asociaciones y de los intereses de cada uno de la industria y de las sociedades de gestión, para que lo tengan aquí a la brevedad. Esa sería mi propuesta y muchas gracias. Muchas gracias, gracias Armando. Cedemos la palabra a Enrique Culebro Caram, de la Asociación de Internet de México. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias por la invitación. No asistimos a la sesión pasada y por lo tanto pues me gustaría presentar a la asociación. Nosotros somos una asociación que desde hace casi 20 años tenemos como visión representar a las empresas para el desarrollo libre, responsable y seguro de Internet. Y por supuesto que el tema de derechos de autor para nosotros es muy importante y quiero que sepan que tienen el apoyo incondicional a todas las acciones contra la piratería, a preservar los derechos de autor, pero también a defender los derechos de los usuarios de Internet. Y bueno, creemos que el Internet es un motor que puede ayudar a desarrollar a México. Como ejemplo, la música. Antes del Internet, en 1999, que la música estaba en su apogeo, la música de venta de CDs, y que les llegó de la nada la disrupción que provocó el Internet. Fue una industria que en su momento pues hubo muchos temores y miedos de qué iba a pasar. 20 años después, casi 20 años después, en los indicadores mundiales y específicamente del primer mundo, la industria es mucho más grande que lo que era en ese entonces. Los modelos cambiaron completamente y vaya que esa industria luchó por mantener los modelos de negocio tradicionales. Luchó todos estos 20 años y al final pareciera que se ha encontrado la forma de otra vez hacer que el negocio funcione de otra manera completamente diferente. Entonces lo que creemos con relación a los medios digitales y que puede sin duda ser algo que a México lo cambie profundamente, lo cambie porque tenemos a disposición también esas herramientas, no solamente en otros lados del mundo las están usando, también se están usando en México y también nosotros podemos hacer disrupción no solo nacional, también internacional y nosotros podemos provocar esas oportunidades de negocio. Ya se están haciendo en algunos otros segmentos y algo que me gustaría dejar aquí asentado tiene que ver con algunos aspectos del tratado del TEMEC, donde ya se habla de un capítulo completo de economía digital y específicamente también de derechos de autor, y quisiera que en sus propuestas se tomen en cuenta dos conceptos muy importantes. El primero es el concepto de puerto seguro, ¿no? Que se refiere
a que las plataformas y los modelos que hoy día usamos para consumir contenidos, pues tienen una limitación en su responsabilidad de lo que los usuarios están subiendo a estas plataformas. Creemos que no se debe de exigir que los intermediarios que controlen el contenido generado de los usuarios, pero sí en los casos donde estén sujetos a normas extrajudiciales y donde se identifique que hay un proceso judicial donde hay que, en el caso de las plataformas, quitar, por ejemplo, algún contenido. El procedimiento legal que se utilice para reclamar estas violaciones a los derechos de autor debe ser judicial, ya que solo un juez podría analizar y sopesar esas posibles violaciones. Y también se debe de analizar caso por caso estos contenidos que podrían infringir los derechos de los titulares de las obras. Es importante que la descripción de puertos seguros se entienda que ya se establece en el tratado y que sería fundamental que antes de escribir esta ley estemos seguros de que la validación del tratado se lleve a cabo. El segundo punto que también quisiera poner en la mesa se refiere a el sistema balanceado de limitaciones y excepciones. ¿A qué se refiere esto? A que el uso legítimo de los usuarios que puedan hacer para las obras, para fines educativos, de crítica, de parodia, etcétera, se pueden hacer sin solicitar específicamente autorización del autor y que esto implique el pago de regalías, siempre y cuando esto no implique la explotación comercial de las obras. Hay que considerar que ningún derecho es absoluto y nos parece que el régimen adecuado de protección para los derechos de autor debe contemplar este tipo de limitaciones y excepciones ante el uso de ciertos materiales protegidos. El no hacerlo así podría condenar a la economía digital que estamos creando en México porque se ponen trabas en la innovación. Puse un ejemplo al principio de cómo la música sí tuvo un periodo donde se han tenido que definir muchas cosas, todavía sigue, sin duda, pero hay forma de que a través de la tecnología podamos desarrollar aún más, ejemplo, la industria de la música, del cine, de la literatura. Las búsquedas en la red, la inteligencia artificial, el análisis computacional, la explotación de datos, las tecnologías basadas en la nube, implica sin duda realizar copias de contenido protegido, sí lo implica. Y en muchos casos sin contar con el consentimiento expreso del titular. Este tipo de actividades requieren limitaciones claras en la ley que estamos exponiendo hoy, de modo que puedan desarrollarse, ya que de lo contrario, los países que no logren este equilibrio entre protección al derecho de autor y la innovación, pues quedan fuera de la economía digital, que sin duda está generando hoy en nuestro país y es consenso en el mundo, empleos y bienestar, ¿no? De diferente forma, sin duda. Entonces, solo para concluir, queremos poner en la mesa eso, sin duda revisar los textos que se vayan generando sobre estas propuestas, pero sí creemos que debe estar ratificado el tratado, el TEMEC, porque se establecen diversas disposiciones en materias de propiedad intelectual y derechos de autor que son muy importantes seguir adelante, ya que este tratado sin duda tendrá pues mucha importancia para el futuro de nuestro país. Me pongo a la disposición de todos, sé que es un tema que sin duda es controversial, pero en la Asociación de Internet tenemos los casos, tenemos la información, tenemos la experiencia de nuestros socios y del Consejo Directivo para ir resolviendo cada tema y sin duda mantener esta tendencia y lograr que la economía digital sea uno de los principales motores de desarrollo nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique. Consideramos que todas las voces deben de ser escuchadas y justamente cuando Mario mencionaba el tema de regular el Internet, qué bueno que también se tomó en cuenta y se invitó a la Asociación de Internet para escuchar las voces y darle continuidad a los temas. Diputado presidente, si me lo permite, darle la bienvenida a la diputada Isabel Alfaro del Grupo Morena. Bienvenida, diputada. También secretaria de la comisión.
Muchas gracias, bienvenida. Cedemos la palabra a Eduardo de la Parra, abogado y asesor de la CANIEM, a quien además ofrecemos una disculpa porque en la reunión pasada omitimos hacerles la invitación, pero que son realmente importantes su participación. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, señor presidente, señor secretario, señores diputados, diputadas. Gracias por este foro, por escucharnos. Una breve aclaración. Sí soy asesor jurídico de la CANIEM y me honro desde hace mucho tiempo, pero está muy bien representada por Carlos Anaya. En esta ocasión vengo representando a la CANACINE, a la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, que precisamente, aunque si bien no pudimos estar en la sesión pasada, estuvimos al pendiente de lo que se discutió, lo que se platicó, y siguiendo la petición del señor presidente, pues preparamos un borrador con una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, que en este momento le hago entrega por parte de la CANACINE. Ya por las vías conducentes será llegar en forma electrónica para analizarla y discutirla. Y me permito explicar a todos los aquí presentes cuál es la inquietud que tiene la CANACINE y por qué hace esta iniciativa de reforma. El Convenio de Berna, desde 1948, establece un derecho de retransmisión a favor de los autores, diferente de otro derecho de retransmisión que es el que tienen los organismos de radiodifusión, que viene en el Convenio de Roma. México cumplió desde hace décadas esta obligación internacional. Con motivo de las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión del año 2013, se hizo un paquete de leyes secundarias en cuya iniciativa se tocaba la Ley Federal del Derecho de Autor. En ese momento, el paquete que venía, la iniciativa del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a muchos de los involucrados en los sectores nos preocupó. Es más, recuerdo en las audiencias del Senado que estaba el licenciado Hugo Pérez Negrón haciendo ver este punto, que la iniciativa podía interpretarse en el sentido de que desaparecía este derecho de transmisión para autores, diferente, les recuerdo, del de los organismos de radiodifusión. Su servidor estuvo ahí presente también haciendo valer eso, y debemos decir que el legislativo fue sensible a estos reclamos. En la sesión de comisiones y en la minuta que hizo la Cámara de Senadores se incluyó una frase a la iniciativa, al artículo 27 de la Ley Federal de Derecho de Autor, diciendo que el must offer y el must carry, esta obligación de retransmitir gratuitamente por parte de las empresas de televisión restringida, era sin menoscabo a los derechos de autor. Con eso, autores, titulares de derechos, nos quedamos muy tranquilos, pensamos que ya se había resuelto el problema, que quedaba muy claro. Pero resulta que no fue lo claro como todo el mundo creíamos. Y varios tribunales, empezando por los de radiodifusión y telecomunicaciones, empezaron a decir que este derecho de retransmisión no existía. Y a pesar de que el Convenio de Berna establece la obligación para México de que una vez que se radiodifunde la obra, cualquier retransmisión donde hay un intermediario, una entidad diferente del origen de la señal, debe contar con la licencia del titular de derechos, o por lo menos, es la otra opción que da el Convenio de Berna, pagar regalías sin contar la licencia, pero no adopciones gratuitas. A pesar de esto, varios tribunales empezaron a resolver en este sentido, haciendo nugatorio al día de hoy el derecho de retransmisión al que estamos obligados por Convenio de Berna, por Telecán, todavía vigente, y por ATPIC. Esto pone a México en una situación muy delicada de incumplimiento de tratados internacionales. Por ahí algunos titulares están analizando ir a un panel de inversión extranjera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por esta privación de su derecho de retransmisión. Y como se vio en comentarios previos de la mesa, no es la primera vez que sucede esto. En materia de procedimientos civiles, siempre tuvimos los procedimientos civiles en la Ley Federal del Derecho de Autor. Una mala interpretación del Poder Judicial nos llevó a cerrar esa opción, y con la reforma de 2013, que Pepe Miranda muy bien señalaba, se regresó a los procedimientos civiles. Tuvo que el Poder Legislativo corregir ese error del Poder Judicial. La iniciativa que la CANACINE presenta hoy va en ese sentido, de aclarar hasta el punto ya más excesivo que sí existe este derecho de retransmisión, e incluso para evitar cualquier clase de controversias, parafraseando el texto del Convenio de Berna e implementarlo para que no haya lugar a dudas. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias Eduardo, y gracias por la aclaración. Y me gustaría ahora pasarle la palabra a un buen amigo, quien
Apenas hace unos días tuve el honor incluso de acompañarlo en su toma de protesta como presidente de la AMPI. Bienvenido, amigo. Te pasamos el micrófono. Eric Castillo Oribe, presidente de la AMPI. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a esta Comisión de Cultura y Cinematografía por invitarnos a la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. No tuvimos oportunidad de asistir a la primera reunión, pero revisando los trabajos, lo que se discutió en esa primera reunión del mes de enero, les puedo decir que en la asociación estamos de acuerdo con todos los temas que se han planteado. Es más, tenemos un comité de derechos de autor que ha trabajado en estos temas desde hace ya varios años y pues en ese sentido a mí me gustaría, aprovechando el foro, cederle más bien la palabra a David Rosales, que es nuestro presidente del Comité de Derechos de Autor, para que nos platique un poco de los trabajos que han hecho, pero sobre todo algunas inquietudes que no vemos plasmadas en la sesión de trabajo de enero y que nos gustaría que se incorporaran en las siguientes discusiones que hagamos. Por su atención, muchas gracias, señor presidente, y será un placer poder colaborar con todos ustedes en los siguientes meses. Bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto a todos y muchas gracias Eric y muchas gracias señor presidente por invitarnos a esta sesión. Y bueno, efectivamente nosotros en el Comité de Derechos de Autor de la Asociación Mexicana de Abogados para la Propiedad Intelectual, para la defensa de la propiedad intelectual, nos damos a la tarea de analizar todos los aspectos relacionados con, no tan solo con la Ley Federal del Derecho de Autor, que además alberga, como ustedes saben, pues prácticamente la defensa de los derechos de autor propiamente, los derechos conexos de los autores, artistas, intérpretes y por si fuera poco de los derechos conexos de los organismos de radiodifusión que ya bien esbozaba el doctor Eduardo Laparra. Más aparte, otros derechos que también están ahí alojados, las reservas de derechos, los derechos de las culturas populares, los símbolos patrios, de manera que tenemos ahí una serie de derechos que se encuentran en esta ley federal que hoy se encuentra en análisis y que resulta sumamente trascendente y preponderante para nosotros como abogados especialistas en la materia. Entonces, en ese tenor, bueno, pues ahora no tenemos todavía cada uno de los puntos que quisiéramos presentarles, solamente me voy a abocar a dos que nos han hecho mucho ruido y que van en relación con el enforcement, como así le llamamos al seno del comité, que son los dientes que se dotó a esta ley para que se puedan hacer valer cada uno de los derechos que están ahí previstos. Primero de ellos lo encontramos en los propios procedimientos que establece la ley en las infracciones propiamente en materia de derechos de autor y que sí les haremos llegar con puntualidad los aspectos que nosotros consideramos que deben de revisarse porque algunos son verdaderamente catastróficos y en relación con las infracciones en materia de comercio como litigantes, para nosotros primero que nada resulta sumamente indignante que tenemos un instituto que tiene el conocimiento técnico en materia de derechos de autor, sin embargo, para poder llevar a cabo estas infracciones en materia de comercio, tenemos que acudir al instituto primo hermano, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que ahí se ventilen las infracciones en materia de comercio. ¿Por qué? Bueno, porque el Instituto Nacional del Derecho de Autor cuenta con 2 notificadores y para que un asunto avance con 2 notificadores, pues lleva su tiempo y entramos en temas, como dice el señor Casillas, que pues, tenemos abogados caros que trabajan lento. Entonces eso pues no creo que sea un tema que pueda pasar por alto en estas revisiones a la Ley Federal del Derecho de Autor y en su caso al reglamento. Por otro lado, nosotros también hemos observado un capítulo muy interesante. Vamos a dejar de lado, también les haremos llegar nuestros comentarios en relación a esa extraordinaria posibilidad de poder ya acudir a los tribunales civiles y en su caso, cuando hay conductas que son relevantes para el derecho penal, bueno, pues se puedan plantear ante el Ministerio Público y se les pueda dar un seguimiento penal. Pero con independencia de eso, nosotros hemos valorado ese capítulo tercero de los artículos 219 al 224, me parece, en relación al arbitraje. Una verdadera joya que se encuentra totalmente desperdiciada porque a lo mejor también con algunos ajustes podría ser mejor evaluada y podría ser una salida más como estos procedimientos de solución de controversias en donde en principio, bueno, así lo vemos nosotros los abogados,
el derecho de autor no es propiamente litigioso. El derecho de autor tiene una naturaleza distinta al penal, al civil, tiene una naturaleza diferente. Yo la vine a comprender ya avanzada en la carrera del derecho, pero sí es una naturaleza diferente en donde en principio las sociedades, los actores, no me refiero a los actores intérpretes, sino en general las personas que tienen parte en estos derechos de autor se encuentran hermanados y articulados en cierta forma. Y debe de haber siempre una forma más adecuada de solucionar sus controversias. Y el arbitraje en particular, que además se encuentra previsto en la ley, viene perfectamente bien estructurado. Además hay una lista que se emite anualmente por, me parece que las personas mejor calificadas en este país para resolver una controversia de esta naturaleza, en el cual sería para nosotros como asociación muy importante que se le diera mayor seguimiento. Pues en términos generales, por esta ocasión, esta será nuestra participación. Muchísimas gracias. Gracias, David Rosales. Cedemos la palabra a María Fernanda Mendoza, especialista también en la materia. ¿Quiere de una vez la palabra, maestro? ¿Sí? Una pequeña acotación en el arbitraje. El problema de la lista de árbitros es que no están todos los que son ni son todos los que están. En primera, y desafortunadamente es una práctica de muchos abogados para agarrar currículum y no son árbitros. Creo que, y lo digo en el documento David, que me imagino ya lo tienes, que hay que ser muy estrictos con el árbitro. ¿Por qué un notario tiene credibilidad para nosotros? Porque los exámenes del notariado son muy, muy difíciles para que alguien pueda llegar a optar por ello. Creo que aquí hay que juntar dos cosas: un profundo conocimiento del derecho de autor y un profundo conocimiento en derecho procesal. Un curso de capacitación para árbitros a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, o a través con la participación del instituto o de los colegios de abogados, eso podría darle una mayor. Es así que nada más ha habido un arbitraje en todo ese tiempo. Uno. Y dos, vuelvo a la cuestión simplemente para acotarlo, las infracciones en materia de comercio y derecho de autor. El grave problema es que los abogados nos volvemos litigantes del fisco, porque el afectado en sus derechos no ve un peso. Todavía tiene uno que pagar para ser abogado del fisco para que se imponga una multa al infractor que muchas veces ni siquiera uno puede justificar probatoriamente ante un tribunal. Era todo lo que yo quería. Muchas gracias, doctor. También estamos hablando de crear una fiscalía especializada, ¿no? En temas de derechos y propiedad intelectual, porque no tenemos fiscales especializados en el tema, que se puso en la mesa la vez pasada. Le pasamos el micrófono, por favor, María Fernanda Mendoza. Buenas tardes y disculpa por romper el protocolo, levantaba la mano. Llego una sesión tarde, pero creo que más o menos hice la tarea. Agradezco la invitación y celebro este tipo de convocatorias en donde está gran parte del sector cultural que tiene que ver con las industrias creativas representado. Yo simplemente propondría que no se deje de fuera también a los artistas plásticos, que en esta ocasión no andan por aquí y que también tienen dolor en el zapato en muchos de los temas que tienen que ver con el derecho de autor. Básicamente coincido con la gran mayoría en el tema de la adecuación de la norma en el entorno digital. En el caso de las excepciones y de las limitaciones, pues comparto el dolor de Quetzali, tuve el honor de dirigir SEMPRO por 10 años, sé en carne propia lo que es llegar a intentar hablar de que no están dentro de las excepciones y las limitaciones lo que se hace dentro de las universidades, y sin embargo siempre tienes enfrente a un grupo de abogados diciéndote, pues es el derecho de copia privada, tienen ese derecho, pueden hacerlo. Entonces creo que la ley en
ese tenor se quedó corta, quedó ambigua, a lo mejor podemos corregirla. El tema de las excepciones también que acaba de comentar Carmen respecto del Tratado de Marrakech. Soy una fan convencida del Tratado de Marrakech, era necesario por un tema de inclusión, sin embargo, no así como se aterrizó. Efectivamente, como dicen, una cosa es lo que dice el Tratado de Marrakech y otra cosa es lo que dice nuestra legislación, que muy rápidamente la metieron. Y bueno, por ahí también alguien decía, pues es cuestión simplemente de bajar el texto del Tratado de Marrakech a la ley. Tampoco es tan fácil, porque por ahí hay un concepto de entidades autorizadas, que hay que ver de quiénes estamos hablando, quiénes son esas famosas entidades autorizadas, o cómo se registran, o cómo queda el cuadro de las entidades autorizadas. Hay un tema ahí interesante respecto a la industria editorial, que es el caso de las obras huérfanas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para poder hacer uso de esas obras que tienen un autor, pero que no podemos localizarlo y que de todas maneras queremos utilizarlo? Por ahí hay esa maravillosa limitación por casa de utilidad pública. Yo en mi vida la he visto aplicada en nadie. No sé si cabría, pero bueno, me parece que es un tema de revisión. Básicamente creo que un buen sistema de protección está basado en 3 pilares: una buena ley, una autoridad eficaz y la solidez de las entidades de gestión colectiva. Los autores por sí solos no pueden caminar si no tienen el respaldo de sus sociedades de gestión colectiva. Creo que ahí es donde hay que hacer un gran trabajo. Sobre todo, creo que en la sesión pasada hablaron de la legitimación activa de las sociedades de gestión. Es todo un problema cuando quiere uno llegar pues a hablar con los usuarios y te hablan de la famosa representación. Creo que José Luis hablaba de la prueba diabólica, ¿no? ¿A quién representas? Enséñame tus poderes. Las entidades de gestión son tan fuertes como el repertorio que representan. Y los repertorios están vivos. Los repertorios que valen la pena son los que están vivos. Y es muy complicado para las sociedades de gestión tener al día todos los poderes de todos sus agremiados. Y si eso es difícil en lo nacional, usted se podrá imaginar lo que es en el mundo internacional, cuando todos los días hay un nuevo autor, cuando todos los días hay nuevas producciones. Entonces, ¿qué hacemos con el tema de la legitimación? Necesitamos fortalecer a las sociedades de gestión colectiva para que puedan hacer su trabajo en protección y en defensa de sus agremiados. Y efectivamente también para facilitarle al usuario tener acceso a la obra, porque no se trata de que nos quedemos con los repertorios y nos convirtamos en el custodio y el perro de la obra. Queremos que se usen, pero queremos que se usen de manera legal, de manera legítima. El otro tema que tocó, y que creo que no lo habían tocado la vez pasada, era el tema de las tarifas. El tema de las tarifas es todo un tema. Cuando llegamos a negociar y decimos que cuesta 3 pesos, efectivamente, bueno, ¿y usted de dónde sacó esa tarifa? Entonces, pero también tener una tarifa oficial es un viacrucis, y ya lo sabe bien Somexfon, cuando algún día lo intentaron. Entonces, tenemos que facilitarle la vida a las sociedades de gestión. Un tema que me gustó mucho, que comentó Kiyoshi la sesión pasada, la puesta a disposición, ese concepto que los editores se enteraron hace 20 años que los contratos no alcanzaban, los contratos de edición tal cual estaban para el entorno digital, y entonces había que ir por este otro derecho que además es de comunicación pública y hay que explicar lo que no es distribución. Entonces me parece que, bueno, estos son temas que podríamos ir trabajando. Y manifestaciones de la cultura popular, lo hablábamos en noviembre en el seminario en la UNAM. Bueno, claro, siempre que salimos al extranjero nos hablan de las bellezas de nuestra artesanía y de nuestro folclore. La ley los protege muy tibiamente en el aspecto moral y es total y absolutamente omiso en el terreno patrimonial. Y entonces, lo decía también Juan Pablo, lo decía Carmen, tenemos que ver de qué manera protegemos. El día de hoy salió una nota en el periódico que la Comisión Nacional de Derechos Humanos habla de que se impulse una nueva ley para la protección del patrimonio cultural. Y bueno, en ese sentido, y ya con eso termino,
Señor, sí hice la tarea. Hay más de 300 leyes federales en este país, de las cuales más de 15 tienen que ver con el sector de la cultura, de alguna manera lo toca, y de ellas, pues más de 10 tienen que ver con el derecho de autor. Entonces, si vamos a hacer una revisión, que sea una revisión integral y en paralelo, para que no se nos queden cojas algunas cuestiones que tienen que ver simplemente con el catálogo de delitos, por decir una que nos suena como cerquita, pero bueno, hay que hacerlo de manera integral, no hay que dejar de revisar también en paralelo los tratados que ya decía Kiyoshi, y simplemente agradecer, decir que estoy aquí con todas las ganas y con toda la actitud de trabajar, y que no dejemos de lado también a otros involucrados como son los plásticos. Muchas gracias. Gracias por la propuesta, María Fernanda. Sí, y para cerrar esta ronda ya, finalmente, Emanuel García Cortés. Por favor, y entramos a conclusiones, si me lo permiten. Diputado presidente, Junta Directiva de esta comisión, a nombre del licenciado Adrián Ojeda, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y del Comité de Propiedad Intelectual, el cual coordino, queremos agradecerles por abrir este espacio de análisis y reflexión. Coincidimos totalmente con todos nuestros colegas y compañeros, y si me lo permite, principalmente con el doctor Obón. Necesitamos una revisión profunda a la ley, donde se prepondere su finalidad, la protección a los derechos de autores, creadores, intérpretes, nuestras expresiones culturales populares, etc. La ley pierde su propósito si deja de ser eficaz y cumplir con el fin para lo cual se diseñó. No hay que hacer un análisis muy profundo. Las violaciones a los derechos de autor son notorias. Existe un cinismo absoluto que vemos en el día a día, enfrente de todos. Ejercer acciones castiga más al titular de los derechos que al propio infractor, y resolver esta situación requiere de voluntad política, donde sea más caro para el infractor las sanciones que las ganancias que pueda tener. Creemos firmemente en dotar al indautor de los medios para que sea el instituto donde se procesen las conductas infractoras sobre los derechos que tutela. Indautor debe ser independiente del INPI. Procedimientos contenciosos más ágiles, sumarios. Apoyemos los mecanismos alternativos de solución de controversias. Por eso es importante dotar de dientes a la autoridad para persuadir a los infractores. Medidas cautelares, procedimientos administrativos claros, es lo que necesitamos, que brinden certeza jurídica y faciliten las acciones por parte de los titulares de los derechos. Establecer un equilibrio desde la ley para que los autores puedan ser resarcidos cuando existen violaciones a sus derechos exclusivos. Si no tenemos autoridades fuertes, procedimientos eficaces que permitan tomar acciones oportunas, educación a la sociedad sobre el respeto al derecho de autor, cualquier modificación que hagamos a la ley simplemente no va a funcionar. Creemos que esa es la base principal en lo que nos debemos enfocar. ¿Cómo podemos proteger y ejercer esos derechos? Para que después todas las demás reformas y adecuaciones que incluyan a todos los actores de esta materia puedan funcionar. Finalmente, la vez pasada no pudimos participar, pero sí quisiera puntualizar que ANADE Colegio es una organización sin fines de lucro que agrupa abogados internos y externos de empresa desde su fundación en el año de 1970. Nuestro reconocido profesionalismo nos ha permitido establecer convenios y alianzas con organismos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados, así como con diversas universidades e instituciones. Con ellos hemos impulsado, promovido y facilitado el intercambio de información, experiencias, conocimientos, métodos y técnicas jurídicas para incluso impulsar reformas que se traduzcan en beneficios para la sociedad en general. Hoy nos dará mucho gusto poner nuestro empeño y cariño para apoyar de forma imparcial, crítica y analítica los cambios que requiere nuestra Ley Federal de Derecho de Autor, respondiendo a los retos que el país enfrenta, impulsando la creatividad y el desarrollo cultural de nuestro país, por los que nos comprometemos a buscar a nuestros pares aquí presentes para trabajar en esta reforma en conjunto. Muchísimas gracias. A mí me gustaría también ceder la palabra
si alguno de nuestros compañeros diputados, secretarios de la Comisión de Cultura y Cinematografía quiere hacer uso de la palabra, por favor, diputados, diputadas. El diputado Martín Espinosa, Juan Martín Espinosa. Muy buenas tardes a todos. Simplemente para darles la bienvenida y decirles que pues seremos sus aliados ante todas estas propuestas que son muy importantes de todos y cada uno de los que hemos escuchado, y independientemente de los partidos políticos, pues nuestra postura será sumarnos a todas esas propuestas. Sí urge verdaderamente un análisis profundo a la ley y que hagamos esos cambios en grupo, en conjunto, en comunidad, para que sea y se llegue en buenos términos. Entonces yo me considero su aliado y contarán conmigo y mi apoyo, y considero que también de toda la Comisión de Cultura. Bienvenidos y a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, pues concluyendo un poco, antes que nada, me gustaría agradecerles su participación y sobre todo a los que nos trajeron ya sus propuestas impresas. A mí me gustaría ver la posibilidad de que el resto, si quiere, para la próxima semana, que pongamos un deadline, me parece interesante, para que se puedan analizar las propuestas y después no digan que quedaron fuera, porque ahorita las escuchamos, son bienvenidas, pero creo que sería interesante el presentar cuáles serían las modificaciones, cuáles serían las propuestas de modificación y a qué leyes, para que empezáramos a trabajar con ellos, con el resto de la Comisión de Cultura y Cinematografía y también con nuestros asesores, a la cual también están invitados. Una vez se están haciendo estas mesas de trabajo que son abiertas, pero ya finalmente podernos sentar a discutir y que sepan si son viables, el por qué son viables y cómo serían esas reformas, y si no son viables, por qué no serían, pero fueron escuchadas, por qué por el momento no serían, porque quizá de repente hay algunos temas que no puedan transitar por obvias razones, pero se discutirán y tendrán una respuesta al respecto. Concluyendo, nos vemos que los expertos coinciden en la necesidad de proteger el vínculo entre el creador y su creación, actualizando la Ley Federal de Derechos de Autor ante la evolución tecnológica que se vive globalmente. Y es que el autor o el titular de derechos es el único que puede autorizar o prohibir la reproducción de una obra. Sin embargo, la inmediata transmisión de datos, la rápida elaboración de copias, el Internet y otros medios hacen cada vez más difícil la protección de la obra. Así que pondremos especial atención también en la protección de las expresiones culturales, el diseño individual y colectivo de maestros, artesanos, de cuyo trabajo se apropian empresas textiles mayoritariamente extranjeras, será un tema, por supuesto, que habrá que debatir. Durante distintas mesas de análisis se han mencionado propuestas alrededor de conceptos como reproducción, copia privada, limitación, reserva, excepción de derechos patrimoniales, explotación de obra, licencias, transmisión de derechos y otros más. Mismos que tomaremos en cuenta en la propuesta de reforma de ley, ya que estamos ciertos que de la mano de especialistas como todos ustedes, creadores y profesionales en la materia, habremos de llevar a buen puerto esta gran encomienda que tenemos en Cámara de Diputados y en la Comisión de Cultura y Cinematografía, trabajando de manera paralela, transversal y por supuesto incluyente, que ese siempre fue nuestro compromiso y propósito, no solamente de la Cámara de Diputados, sino dentro de la Comisión, honrando esa palabra que hicimos de invitarlos. Antes de tomar decisiones o de presentar alguna iniciativa, siempre será analizada con los expertos y que no vuelva a pasar con el tema, como lo mencionaban, que se hizo en el 92 y se enteraron ya que fue promulgado. Entonces, pues agradecerles, yo les pediría de verdad que todo lo que nos acaban de expresar nos ayuden a mandarlo. Mándenos las propuestas, a dónde serían las modificaciones para que nuestros expertos que ya están trabajando en algunos de los temas que ustedes nos han propuesto,
vayamos avanzando y así podamos hacerlo de manera paralela y transversal con todos los temas, con todas las secretarías a quienes vamos a tener que solicitar esos cambios y modificaciones. Así que me parece que me gustaría así y que sepan que además nuestro coordinador, el diputado Soto, que es el coordinador de la Subcomisión de Derechos y Propiedad Intelectual, es quien estará a cargo precisamente de todas las propuestas e ideas y se va a trabajar en su subcomisión y por tanto me gustaría que se despidiera con unas palabras. Muchas gracias, diputado presidente. Bueno, efectivamente escuché con bastante interés y con mucho detalle todo lo que aquí se planteó. Quiero comentarles que efectivamente en esta Comisión de Cultura y Cinematografía somos muy receptivos de todas estas inquietudes que han manifestado el día de hoy, que tiene que ver con todo nuestro acervo, tratando de todo aquello que tenga que ver con la protección de nuestro patrimonio autoral, intelectual, cultural y de todas nuestras manifestaciones, tanto artísticas como todas nuestras tradiciones, y que muchas de ellas tienen que ver sí con el tema de la autoría de música, sino también con todo aquello que tiene que ver con la indumentaria de cada una de las regiones, con todo lo que tiene que ver con la parte de nuestro arte culinario y con todo aquello que tiene que ver con la parte histórica, nuestra antropología y además con todo aquello que efectivamente vaya en bien de la protección de nuestra propiedad intelectual en todas sus diversas manifestaciones. Por eso nos congratulamos que hayan venido aquí. Efectivamente, como coordinador de esta subcomisión de propiedad intelectual, yo les agradecería bastante que estén ahora sí que muy al pendiente con nosotros, que acudan con esta subcomisión. Somos 5 los diputados que estamos en esta subcomisión, además del resto de los compañeros diputados que están en otras de las comisiones, con la finalidad de enriquecer estos documentos y, como ya lo comentaron aquí, efectivamente nos faltan herramientas jurídicas para que nuestra ley de derecho de autor tenga esos dientes que ustedes están solicitando y que con esto efectivamente podamos incluso transitar hacia una fiscalía de propiedad intelectual. Así es de que gracias, bienvenidos, gracias diputado presidente y enhorabuena para todos. Muchas gracias. Antes de terminar, me gustaría pasar la palabra al diputado Marshall, quien además es presidente del Consejo Editorial, quien está aquí presente. Si me ayudan con el micrófono, gracias. Muy buenas tardes. Gracias, diputado presidente. Efectivamente, estamos en el Consejo Editorial de esta Cámara. Estamos tratando de impulsar desde allá también un asunto que atañe directamente a este tema de la Ley Federal de Derechos de Autor, que es hacer un acervo digitalizado, pero ya como libro digital, no como un PDF subido, sino como libro digital de todo lo que se está publicando en la Cámara, para tratar de llegar a prácticamente todo el país y ya no nada más limitarnos a las varias miles de copias que podemos tener en disposición con los exiguos presupuestos que tenemos por el plan de austeridad. Por otro lado, estamos también en la Comisión de Cultura, en una de las secretarías, y estamos en la Subcomisión de Patrimonio, Protección del Patrimonio Histórico y Cultural, pero también en el material e inmaterial. Y en ese sentido también tenemos que ver directamente con todo lo que es la protección de los derechos de autor en ese sentido. Por mi parte también en lo personal soy autor, editor, registrado debidamente y tengo todos los problemas que ustedes mencionaron en esta mesa, más falta de acceso a crédito, falta de figura jurídica real y realmente estamos, y somos miles en este país, estamos en la indefensión total ante cualquier otro que quiera hacer uso de nuestra información, de nuestro material y de nuestro patrimonio cultural, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual estoy aquí. Pido disculpas por no haber estado en la primera mesa, pero no estábamos en el país, andábamos en otra misión.
Entonces, sí estaremos ya pendientes y también estaremos muy interesados en poder poner a disposición nuestra experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Y bueno, finalmente agradecerles y que sepan que la Comisión de Cultura será un medio para que se lleven a cabo precisamente estas transformaciones. Cuando escucho constantemente que antes no se les escuchaba, no solamente en estas mesas de trabajo, sino en otras, pues me sorprende mucho porque pues para eso estamos justamente. Y si los diputados me permiten, ponerle también a su disposición de todos y cada uno de ustedes los teléfonos de las oficinas de los diputados para cualquier duda que tengan con respecto a estos temas, para que puedan trabajar con ellos, con el coordinador también de esta subcomisión. Y de verdad agradecerles a ustedes su tiempo, su disposición y que sepan que es la única forma de que vamos a lograr los cambios, trabajando con ustedes de la mano y que son ustedes quienes nos van a proponer. Nosotros trabajaremos en los ámbitos legales, legislativos, a través de sus propuestas. Así que, pues muchas gracias y esta es su casa. Bienvenidos.